Buenas noches, los saluda Héctor Carvajal Romero, estudiante del tercer ciclo paralelo C1 de la carrera de Derecho en línea de la Universidad Estatal de Milagros. Dentro del marco de la asignatura de Derecho Constitucional 2, es objeto de esta exposición el análisis y estudio de una sentencia real de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el accionado corresponde a la República Argentina. En la presente investigación participan estudiantes del paralelo C1, grupo número 1, cuyos integrantes son Añasco Vargas Sonia Santos, Añasco Vargas Gloria Marisela, Cabrera Fares Josué Yamil, Carvajal Romero Héctor Ramiro, Casquete Coronel Emily Lilibet, Cobos Muñoz Darwin Giovanni, Jiménez Gómez Andy Fernando, Loaiza Valareso María Esperanza, Villarreal Jaramillo Miriam Odila, Villagómez Amaniego Edison Patricio. Reporte de la investigación. Breve resumen del caso. Caso Fornerón e hija versus Argentina por incumplimiento de las obligaciones judiciales del Estado argentino al irrespetar y no garantizar los derechos jurídicos de familia y del niño con relación al señor Leonardo Aníbal Javier Fornerón y de su hija biológica, la niña M. Presentación del caso. Violación de las garantías judiciales, violación a la protección judicial y violación a la protección de la familia y derechos del niño. Antecedentes del hecho. El caso comienza en Rosario de Tala, en donde el señor Leonardo Fornerón mantuvo una relación con la señorita Diana Enríquez que no prosperó a una relación más seria. Sin embargo, de este contacto, la señorita Enríquez resulta embarazada, pero mantuvo en reserva su embarazo. El 16 de junio del 2000 nace una niña M, hija de Diana Enríquez y Leonardo Fornerón, mismo que ya sabía sobre la existencia de la niña por terceras personas e insistía a la madre que le confirmara si él era el padre biológico, pero ella negaba una y otra vez que él fuera el padre. Después de su nacimiento, la niña es entregada a un matrimonio en custodia provisional con el propósito de adopción, en donde el defensor de pobres y menores suplente de la ciudad de Victoria es testigo y avala la entrega de la menor por parte de su madre a la pareja BZ. Después de todo lo acontecido, y una vez que Enríquez vuelve a tomar contacto con el señor Fornerón, donde este último seguía con la misma insistencia de saber su relación con la niña, ella le confirma que efectivamente él era el padre biológico. A partir de aquí, el señor Fornerón empieza el camino para tratar de recuperar a su hija, pero nunca obtuvo ningún resultado favorable de parte de la justicia argentina. Transcurriendo 10 años de demandas y apelaciones de parte tanto del señor Fornerón como del matrimonio BZ, a pesar de que se comprobó con una prueba de ADN que la niña M era la hija biológica del señor Leonardo Fornerón. A continuación, la siguiente participante. Fundamentos de derecho a la pretensión. El 1 de abril de 2011, las representantes legales Susana Tecerín y Margarita Rosa Nicochile remitieron sus peticiones amparadas en los artículos 25 y 40 del reglamento. Dentro del resumen del trámite encontramos que la Corte Interamericana notifica al Estado argentino, así como la participación accionante a través de documentos procesales, en la fecha el 31 de enero y el 3 de febrero de 2011, conforme lo estipulado en los artículos establecidos, dentro del marco normativo de los numerales 25 y 40 del reglamento de la sustentación, que se hace conocer a través de la señora Susana Tecerín y Margarita Nicochile, el 1 de abril de 2011. Ellas presentan escritos de argumentación y solicitudes como pruebas.
A través de este proceso, los representantes inciden circunstancialmente en las violaciones alegadas. Puesto a esto, solicitan a la Comisión Interamericana que se establezca un mecanismo necesario de reparación. El 11 de julio de 2011, el Estado representó su contestación a los escritos de sometimiento del caso. Argentina destacó su voluntad política a favor de establecer mecanismos que prioricen el diálogo, garantizando un sistema de paz y que dejen a un lado las posibles confrontaciones, poniéndose como una estrategia la reivindicación al señor Fornerón con su hija biológica, siendo la única alternativa eficiente en el caso. Asimismo, se recordó las diversas gestiones realizadas por las distintas autoridades, incluyendo en aquellas asumidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el fin de arribar a una solución amistosa. La Corte se pronuncia mediante soluciones remitidas el 13 de septiembre de 2011 y recepta todas las declaraciones de los testigos en concordancia al informe de pericia. Posteriormente, se notifica a los autores de la parte estatal para recibir las declaraciones del señor Fornerón y los dictámenes vinculantes. Entre ellos tenemos a don Emilio García Méndez, propuesto por la Corte Interamericana, a Graviela Gullín y Carlos Ariana, propuestos por el Estado argentino. Dicha audiencia se realizó a través de alegatos orales de las partes, así como la determinación de las costas y reparaciones fijadas por la Corte Interamericana. La audiencia pública fue celebrada el 11 de julio de 2011 durante el 40º periodo extraordinario de la sesión de la Corte, llevado a cabo en Wheaton, Barbados, y en ellas el tribunal solicitó a las partes que presentaran sus alegatos finales, escritos y remitieran una determinada información adicional. Con fechas posteriores se ejecutaron actos de aclaraciones, así como la atención de diversas solicitudes de amicus y curets presentados por los docentes de las facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de los alegatos se presentaron montos de reparación presentados por las defensas técnicas, los mismos que fueron despachados en concordancia a la jurisprudencia y a la litis vigente a la fecha. A continuación, el siguiente participante. Motivación de la decisión. La decisión fue tomada por la comisión que sometió el caso al tribunal debido al incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y a la necesidad de obtener justicia y protección efectiva de los derechos a la protección a la familia y siendo mayor el interés para con la niña. Esto con la necesidad de que el Estado modifique su ordenamiento jurídico en materia de venta de niños y repare de manera integral a las violaciones a los derechos humanos del presente caso. En particular, cabe destacar que este acontecimiento se trata de un procedimiento de naturaleza sumamente delicado, donde se requieren la participación de un padre biológico, que se opuso en primera instancia a la guarda de aquella niña, aunque cabe recalcar que el señor Fornerón, entre otras actuaciones, durante el proceso en el que se imposibilitó el visitar a su hija, se sometió a muchas pruebas, una de ellas la de ADN, y así concluyó en apelar la sentencia oportunamente, no importando también la distancia que se mantenía con su hija, la cual era mayor a 100 kilómetros de distancia, en el cual él debía hacer debido proceso. También se demoró más de lo esperado, llegando a resultar más de 3 años y 8 meses en
que se pueda llegar dichas resoluciones de aquellas sentencias y luego también se sumaron 2 años más. Aquí se violentó el derecho del padre biológico al dar en adopción sin su consentimiento a su hija por el tiempo transcurrido de más de 10 años en total que la niña vivía con la pareja, la cual había sido entregada. La comisión tomó en cuenta también esto para entregar a la niña en adopción simple a dicha pareja. La demora del trámite fue un factor muy influyente para así excluir los derechos del padre. Al momento de tomar la decisión, fueron también tomados muy en cuenta el señor Fornerón y su hija M, ya que eran los únicos nombres que figuraban en el expediente al momento de adoptar la decisión. La Corte ya había determinado que el proceso de la guarda judicial de los derechos del señor Fornerón y de su hija M a ser oídos en un plazo razonable. Más allá de eso, el tribunal observa que la demora en el proceso y el transcurso del tiempo constituyeron fundamentalmente para que se determine y la Corte Superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos resolviera alegando más por el interés superior de la niña que de la guarda judicial. Como primera instancia, el juez otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio BZ, tomando en cuenta que el noviazgo del señor Fornerón y la señora Enríquez no fue duradero ni tampoco la niña había sido concebida con amor ni con ningún afán de formar alguna familia. Por otra parte, el daño psicológico que se ocasionaría a la niña al separarla del entorno familiar que ella conocía y la negatividad de la madre al oponerse de entregarle el padre a la niña. En particular, podemos hacer en consideración al artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los estados partes velarán que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando se reserva de revisión judicial y las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en el que el niño sea objeto de maltrato o descuido de parte de sus padres o cuando estos vivan separados y deben adoptarse una decisión cerca del lugar de residencia del niño. Esta decisión se tomó basándose en que el señor Fornerón no tuvo interés de la madre durante su embarazo y tampoco colaboró económicamente. No realizó ninguna demanda judicial para poder preservar este vínculo con aquella niña. En segunda instancia también se vuelve a confirmar la tenencia de la niña por el tiempo que ya ha transcurrido, siendo este más de 3 años desde su nacimiento, que vive con dicho matrimonio. En esta decisión el Tribunal Superior de Justicia añadió que en el artículo 9, como pudimos notar, sobre la Convención de los Niños, establece la obligatoriedad del Estado de no separar a los niños de sus progenitores en contra de la voluntad de estos. A todo esto hay una reserva de revisión judicial que puede establecer la separación en base al interés primordial. Podemos ver que la parte lesionada, en los términos del artículo 63 de la Convención, a quien han sido declarado víctima de la violación de algún derecho de consagro en la misma. La parte lesionada en el presente caso son el señor Fornerón y su hija, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones a sus derechos declaradas en aquella sentencia serán considerados para las reparaciones que ordene el tribunal. A continuación, el siguiente participante. Decisión y análisis del grupo sobre la decisión. Después de realizar un análisis minucioso de la sentencia con base a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA,
encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Hemos podido determinar que es un caso de familia que se pudo haber resuelto con pruebas, testigos y testimonios por la justicia interna argentina. Pasó a convertirse en un caso que ha develado una posible corrupción, ineficiencia del aparato jurídico y el evidente desconocimiento de las normas por parte de los legisladores de este país. La Corte Interamericana ha considerado 4 elementos para determinar la responsabilidad del Estado argentino frente a la violación de los 3 derechos anteriormente mencionados, y estos son: la complejidad del asunto en cuestión, la actividad procesal del denunciante, del señor Fonerón, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación del derecho vulnerado. Entendiendo que no se toma en los intereses principales que serían a favor de la niña, considerando que se encuentra en el grupo prioritario de protección de derechos de la niñez y la familia. Además, el corpus juris debe servir para definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de los niños y las niñas. La vulneración de derechos para el padre biológico de la niña al dar a su pequeña en adopción sin consentimiento, tomando como factor importante el tiempo para la toma de esta decisión, en donde se vulneran los derechos del padre biológico. Consideramos además que el daño psicológico, que es de mucho impacto en el desarrollo de la niña al tener que adaptarse a un nuevo entorno completamente desconocido. Para ella, siendo que la familia encargada de satisfacer las principales necesidades afectivas, emocionales y psicológicas. Además, que el elemento principal para una buena vida en familia precisamente es la convivencia. La ausencia de la investigación penal tuvo un rol fundamental en la falta de determinación de lo ocurrido con la niña. Respecto a la sentencia y la parte de la reparación, consideramos que el procedimiento relacionado a la vinculación entre padre e hija es correcto, pero implica tiempo y dedicación, siendo que es un proceso que no se dará de un día para el otro. Busca a los responsables de las negligencias. Es importante marcar precedentes y darles mayor importancia a este tipo de casos. El Estado debe poner énfasis en la tipificación de delitos de venta de niños y niñas, así como buscar la forma de mejorar el presupuesto para mejorar el sistema judicial, además de las indemnizaciones correspondientes, tanto materiales como inmateriales, para la reparación integral de las víctimas. A continuación, el siguiente participante. Análisis del grupo sobre los votos decidientes. En este caso hemos encontrado una unanimidad de votos, motivados por los siguientes argumentos. Primero, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrado en los artículos 8, literal 1 y 25, literal 1 de la Convención Americana en relación a los artículos 1, literal 1 y 17, literal 1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento en perjuicio de esta última, de conformidad con lo establecido en los párrafos 44 a 57 y 65 a 111 de esta sentencia. En segundo lugar, el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección a la familia, reconocido en el artículo 17, literal 1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1, literal 1, 8, literal 1 y 25, literal 1 de la misma, en perjuicio del señor Fornerón y de su hija M, así como en relación con el artículo 19 del mismo instrumento,
en perjuicio de esta última, de conformidad con lo establecido en los párrafos 44 a 57 y 116 a 124 de esta sentencia. Como tercer punto, el Estado incumplió su obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19, 8 literal 1, 25 literal 1 y 11 1 literal 1 de la misma, en perjuicio de la niña M y del señor Fornerón, de conformidad con lo establecido en los párrafos 129 a 144 de esta sentencia. De igual manera, por esta misma unanimidad, esta sentencia constituye en sí mismo como una de reparación, ya que el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar a un niño o una niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera que sea su forma o fin, constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales y establecido en la Convención Americana. En los párrafos, además de los párrafos 176 y 177 de la presente sentencia. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 191, 192, 197, 104 a 106 de la presente sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos según corresponda, en los términos de los párrafos 207, 208 a 217 de la misma, así como reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad establecida en el párrafo 210 de la presente sentencia. Tras el análisis que se establece en esta exposición, debido a la sentencia, la decisión fue unánime, por motivo de que no hubo votos decidientes. A continuación, el siguiente participante. En referencia a la sentencia del caso Fornerón e hija versus Argentina, la Corte Interamericana estableció 3 violaciones. La primera es la violación a la protección de las garantías judiciales. La segunda es la violación de la protección judicial. Y en tercer lugar, la violación del derecho a la protección de la familia y del niño o niña. Como conclusión, podemos decir, en este caso nos ha dejado muchas enseñanzas. La primera de ellas es el hecho de haber palpado cómo un caso tan simple, considerado de familia, se convirtió en un proceso legal de casi 10 años, terminado de resolver por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la ineficiencia jurídica, posiblemente la corrupción de todo sistema judicial, al desconocimiento tal vez de la norma o quizás la negligencia del aparato judicial argentino. Se ha evidenciado también que desde el inicio de este caso fue un viacrucis judicial por el que tuvo que pasar el señor Fornerón. Jamás se respetó los derechos de la familia, plasmado no solamente en la Convención Americana en su artículo 8, literal 1, sino también a la misma normativa constitucional de Argentina, ya que todos los representantes judiciales en Argentina que conocieron el caso y en los cuales se esperaba una conducta ética, jurídica, no pensaron en el bienestar de la menor y en los posibles daños psicológicos que conllevarían en lo posterior a todo esto. Y que finalmente no solo se comprobaron, sino más bien se dejaron llevar por estereotipos, dando más preferencia al matrimonio que se le concedió la guarda de la niña. Y se menospreció al señor Javier Fornerón por el simple hecho de ser soltero y no tener una condición económica acomodada. Esto solo demuestra
que la justicia es aplicada de manera perjuiciosa. De todo esto se puede rescatar el hecho de la valentía de un padre que jamás dejó de luchar por estar cerca de su hija y que a pesar de haber transcurrido tantos años, el momento de la sentencia emitida por la corte, su hija ya era adulta. Antes de concluir, pues debo señalar, en este caso tuvo la repercusión no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Y es un claro ejemplo de perseverancia, amor, sin importar el tiempo que le tocó de luchar contra todo y contra todos. Al final el amor de padre pudo romper todos los obstáculos y ser escuchado. Y lo que es más importante, tener a su lado a su hija Milagros, su hija que esperó recuperar por tantos y tantos años.